¿Qué tal, Fritil? Bienvenida. Bienvenida. ¿Se me escucha bien? Que estamos probando la conexión. ¿Qué tal, Osteokine? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien, chatos? Muy bien. Gracias, Fritil. Ruby maneja mejor los nombres con los perfiles de Instagram. Yo tengo alguna dificultad. Tengo que poner una hoja aquí para saber todos los nombres. ¿Qué tal, Sol? Bienvenida. ¿Qué tal, fenómeno? Ya, muy bien. Suficiente de música, ¿no? ¿Qué tal, fenómeno? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sol? Manu, Ale, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy, bueno, si la conexión falla o se corta o algo, decírmelo que en este momento estamos probando distintas conexiones. Entonces antes estábamos en otra ciudad donde teníamos ahí que hacer la cuarentena, estábamos en la playa, no estaba mal la cuarentena en la playa, pero ahora estamos en la ciudad ya para estar junto a la familia y todo esto y trabajar un poquito. Entonces estamos probando conexiones. Si algo no va bien, decírmelo por favor. Bueno, pequeñas notas, pequeños recuerdos. El paper ya está en Instagram no, en Telegram. Es otro gran, es Telegram, no Instagram. El paper está en Telegram, ¿vale? Y el tema que vamos a hablar hoy dice respecto a la teoría de integración neurovisceral de Thayer y colaboradores de 2009, ¿vale? Entonces, el paper del cual hablaremos hoy es complementario a un otro paper que hablamos hace un par de semanas, creo, que era un paper que hablaba de la actitud altruista, ¿no? Y de la tolerabilidad, de la paciencia, de ser un poco menos riguroso con uno mismo y todo esto. Que esto dice más respecto a la actitud interna, ¿no? A la forma de enfrentar determinadas situaciones. Y el paper de hoy es un poco más objetivo, un poco más dirigido a una tarea cognitiva, que os voy a enseñar pronto, ¿vale? Entonces, pero los dos dicen respecto a la teoría de integración neurovisceral de Thayer de 2009, que está en las referencias del paper. Es una teoría de la psicología, que utiliza mucho esta relación del vago como una vía de información que conecta el corazón y ahí la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces esta teoría, más que todo, bueno, entre otras cosas, unas pequeñas otras relaciones, pero más que todo intenta hacer o establecer una relación del corazón, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la corteza prefrontal. Y ya sabemos que la corteza prefrontal es súper importante porque la corteza prefrontal es la parte que dice respecto al razonamiento, al control de los pensamientos, al control de, por ejemplo, se llama Goal Directed Behavior, es decir, el comportamiento está dirigido a obtener un objetivo, a alcanzar un objetivo, ¿sabes? Entonces, cuando te falta algo ahí de control, cuando hay una pérdida de regulación de los circuitos inhibitorios,
que están implicados en la corteza prefrontal, uno empieza a funcionar más en modo reflejo y menos en modo racional, menos en modo paciencia, menos en modo analítico, más en modo reflejo, ¿vale? Entonces la teoría de integración neurovisceral habla un poco de esto. Tengo aquí una imagen, a ver si nos sale bien. Bueno, ahí sale más o menos, está bien. Entonces ahí está más o menos lo que contempla la teoría de integración neurovisceral, de la cual hablaremos hoy. ¿Vale? Entonces hay algo de amígdala, hay algo de hipotálamo, de sustancia crispera aqueductual y todo esto, pero lo que importa sería la conexión entre el corazón y la corteza prefrontal, que pasa a través del vago, ¿vale? Del vago aferente y del vago eferente en este caso. ¿Vale? Entonces ese es el tema. Bueno, muy bien. ¿Y qué? Entonces, estos autores decidieron probar tareas cognitivas, ¿no? Querían saber, por ejemplo, nosotros ya tenemos una idea, ¿no? Ya venimos hace tiempo hablando del tema, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, de flexibilidad metabólica, de flexibilidad de pensamiento, de actitud altruista, de todo esto, y cómo esto puede influir en la salud física, la salud mental, el comportamiento y todo esto. Bien. Pues estos autores querían probar una cosa. Es decir, quiero saber si quien tiene una mejor variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo también tiene un mejor resultado en una tarea cognitiva. ¿Vale? Entonces, otra vez, quiero saber si las personas que tienen una mejor variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo también tienen mejores resultados en tareas, en pruebas cognitivas. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca de estos individuos. Y estos investigadores se dedicaron principalmente a dos elementos que generalmente hablamos de ellos, siempre hablamos de ellos, que es la RMSSD y la HF, el High Frequency, ¿no? La frecuencia alta. Entonces ahí tenemos un dominio de tiempo y un dominio de frecuencia. Para quien no está enterado, la RMSSD y la HF serían representaciones del tono vagal. ¿Vale? Para quien no esté enterado, que no esté siguiendo, la RMSSD y la HF son representaciones del tono vagal, son acercamientos al tono vagal. ¿Vale? La RMSSD es más fiable porque dice respecto más al tono de verdad, y la HF dice respecto más a la respuesta corto plazo o la arritmia sinusal. Perdón. La arritmia sinusal, pues este es corto plazo, la HF. La RMSSD es tono vagal más sostenido, más largo plazo. Bueno, entonces se han puesto a investigar estos dos elementos. La pregunta siguiente, entonces, recordaros que os comenté antes, ¿no? Que esta teoría de integración neurovisceral se propone a investigar la relación de qué con qué. Decidme vosotros, ¿de qué con qué? ¿De quién con quién? Esta teoría se propone a investigar quién con quién, que os comenté hace 3 minutos. Del corazón con la corteza que está aquí adelante. Decidme algo, chatos. Yo creo que tenemos un delay, tenemos un retraso. Del corazón con la corteza prefrontal, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si es el corazón y la corteza, yo cuando quiero saber la variabilidad de la frecuencia cardíaca estoy dirigiendo la mirada a la vía,
Estoy dirigiendo la mirada a la vía. Entonces tengo que mirar, para dirigir la mirada a la vía, tengo que mirar quién va a la corteza prefrontal. ¿La rama simpática de inervación cardíaca o la rama aferente parasimpática de inervación cardíaca? ¿Quién va a la corteza prefrontal? ¿La rama aferente esplácnica o la rama aferente vagal? ¿Quién va a la corteza prefrontal? ¿La rama aferente esplácnica o la rama aferente vagal? La rama aferente vagal. Perfecto. Vale. Pues, si quiero investigar la relación entre el corazón y la corteza prefrontal, necesito investigar si la vía conduce la información. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Quién es la vía? La vía es la aferente vagal, que va al núcleo del tracto solitario. Perfecto. ¿Cómo puedo investigar esta vía con la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bueno, con la cinta de H7, este paper utiliza la H7 y cubios y valorando los datos que dicen respecto al tono vagal, que son la RMSSD y la HF, que fue justo lo que hicieron los autores. Muy bien. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron pacientes sentados. Los pacientes estaban sentados, relajados por 5 minutos y luego se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca de cada uno de ellos. Una población total de 90 personas, pero 90 personas que eran estudiantes de grado, ¿no? Estaban en la carrera universitaria. Entonces, más o menos jovencitos, ¿no? Y bueno, y en este momento que no tenían enfermedades ni patologías ni nada. Quiero investigar la función fisiológica, si esto tiene relación con esto. Ok. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta siempre la población que estemos hablando. Estamos hablando de una población joven y estamos hablando de una población sin enfermedades. ¿Vale? Este es importante. Estamos hablando de fisiología normal. Ok. Muy bien. Pacientes sentados, descansan por 5 minutos y luego después les hago la verificación de la frecuencia cardíaca. Y les pongo una tarea, les doy una tarea. ¿Qué es la tarea? A ver si puedo describir la tarea. Este es el cuadro, la gráfica que está en el paper. Si os dais cuenta, ahí arriba, en la parte superior, hay está dividido en cuadrantes, 4 cuadrantes, ¿vale? En la parte superior está la A4, luego en la parte superior, en el segundo cuadradito, un hashtag y una K, y luego en el tercer cuadradito, un porcentaje y un 2, y luego en el cuarto cuadradito, una G y un 5. ¿Vale? Entonces, la parte superior decía respecto a las letras y la parte inferior a los números. La parte superior decía respecto a las letras, la parte inferior a los números. Ok. ¿Y qué quiero saber ahí? Quiero saber si quien tiene un mejor tono vagal en reposo va a tener un mejor resultado en esta prueba. ¿Y en qué consiste la prueba? Fijaros, el paciente, el individuo estaba frente a un ordenador y el dedo derecho estaba en la D, en la letra M. El dedo derecho estaba en la letra M, el dedo izquierdo en la letra C. Entonces, cuando salía el cuadrante superior izquierdo, el individuo debería teclear si era una letra consonante o una vogal. Una consonante o una vogal. ¿Vale? Debería teclear si es consonante o vogal. Si es consonante, tiene que teclear la C. Si es vogal, tiene que teclear la M.
Esto para los dos cuadrantes que están arriba. Para los cuadrantes que están abajo, tiene que decir si es par o impar. Tiene que decir si es par o impar. Si es par, tiene que teclear con la izquierda. Si es impar, tiene que teclear con la derecha. Entonces, la derecha significa impar y vogal. Y la izquierda significa par y consonante. Y había un intervalo de tiempo de como un máximo de 2 milisegundos de intervalo entre los cuadrantes. Y los cuadrantes iban siempre saliendo en un sentido horario. Entonces, A4, la K, el 2, el 5, y siempre esto. Y el individuo tenía que teclear derecha o izquierda para decir vogal, consonante y decir si era impar o par. ¿Sí o no? Y ahí estábamos midiendo el tiempo de reacción y la cantidad de errores. Ahí vamos a comparar el tiempo de reacción, cuánto tarda para reaccionar, y la cantidad de errores. ¿Sí o no? Vale. Entonces, esta era la prueba. Entonces, no se hizo esto solamente una vez. En un primer paso se acostumbró todos los participantes del estudio con la prueba y luego se les puso entonces, yo creo que entre 15 y 18 secuencias aleatorias randómicas entre números, letras, par, impar, consonante, vogal. Pum, pum, pum. Todo ahí. Con un intervalo cortito de tiempo entre un cuadrante y otro. Muy bien. ¿Y qué se quería saber? ¿Qué se quería descubrir? Si quien tiene al principio un mejor tono vagal, si quien tiene al principio un mejor tono vagal, tiene un mejor resultado en esta prueba. Sí, tiene menos errores si tiene un tiempo de reacción más pronto. ¿Vale? Que esto estaría cognitiva. Se puede actuar más deprisa y más que todo bajo presión, bajo tensión. Es decir, tienes una tarea, tienes un tiempo y tienes que hacerla dentro de este tiempo con la menor cantidad de errores posibles. ¿Sí o no? Decirme algo, darme corazoncitos, lo que sea, cualquier cosa. Y fijaros lo que salió ahí. Fijaros que salió ahí. Tenemos ahí una gráfica, ¿no? ¿Qué tal, señor profe? Sí, Juan, el simpático te mantiene alerta y atento. Está perfecto. El control vagal no es para que tú estés más relajado, es para que tú estés más controlado. Juan, ¿sí o no? Es decir, tú vas a salir a la calle para una carrera, ¿ok? Sales a la calle para una carrera. Luego, si el vago no tiene un buen control, ¿qué pasa con tu corazón? Si el vago no ejerce un buen control cardíaco, ¿qué pasará con tu corazón? Se dispara sin control, ¿verdad? Es decir, no hay freno. Es más o menos tú cuando estabas soltero, Juan, que salía de fiesta el viernes por la noche sin freno, ¿no? Nadie tenía idea de lo que iba a pasar y cuándo te iba a ver otra vez, ¿no? Por esto siempre lo frecuente era encontrarte el lunes por la mañana y llegar en casa, ¿no? ¿Verdad? Es broma. Entonces, cuanto más control vagal uno tiene cuando está bajo una tarea de estrés, mejor el resultado de la tarea. ¿Sí o no? Esto es lo que queremos responder, es lo que queremos contestar. Sí, bajo una actividad simpática, totalmente simpática, es decir, hay tiempo de reacción, hay un ordenador, hay una exigencia de una contestación correcta. Hay toda esta presión para que tú le marques la respuesta
correcta. Hay la coordinación ojo-mano, ¿no? Tienes que mirar y teclear CS. Par, impar, consonante, vogal. Todo esto a la vez. Es decir, súper simpático. Quiero saber cómo está el tono vagal en esta situación y si tener más tono vagal en esta situación, es decir, si tener más control bajo una situación de estrés, me oportuniza un mejor resultado en la prueba. Este es el tema. ¿Estamos todos juntos o estoy ya mucho tiempo en Brasil y el sol me está cocinando la cabeza? Decirme algo. Que si ya no me explico, tengo que volver. Decidme algo, chatos, vamos. Os veo muy calladitos. Vamos, decidme algo. ¿Sí? Vale. Entonces, mejor concentración también. Manu, mejor concentración también. ¿Vale? Entonces, fijaros. Lo que estamos preguntando no es si es simpático o parasimpático. Son los dos. Son los dos. Lo que estoy preguntando es si es el control vagal frente a una situación simpática me da una mejor respuesta. ¿Vale? Esto suena perfecto. Esto es lo que estoy preguntando, porque ahí salgo de la idea de que o es simpático o es parasimpático. Eso no existe. Los dos siempre están a la vez. Esta es una tarea totalmente simpática, pero si no hay control vagal, no sé qué puede pasar. Si la respuesta es mejor o peor. Es lo que voy a probar. A ver, profe Aldo, de México. ¿Qué tal, amigo? Podría aumentar el tono vagal si logramos relajar profundamente al paciente y de repente activarlo de manera muy rápida a realizar una tarea compleja con tiempo límite. Es una pregunta que para poder contestarla teníamos que hacer una investigación, pero yo te diría que relajar profundamente al paciente no significa que se active el vago. Profe, yo te diría que aunque el paciente esté relajado, esto no significa que el vago está activo. Puede significar solo que el simpático está menos activo. ¿Vale? Si no me explico, tú me dices, profe. Entonces, fijaros lo que hay en la gráfica. Lo que está ahí en la gráfica. ¿Vale? En la gráfica tenemos abajo la RMSSD, que es lo que siempre les comento. Tienes que considerar algo cuando hablamos de integración neurovisceral. Julián, fíjate, neurovisceral. Cuando estamos hablando de integración neurovisceral, la mejor variable para tener en cuenta es la RMSSD. ¿Vale? Lo que me interesa es el momento de reacción a activarlo. Es que, profe, si tú buscas reacción pronta para activarlo, esto en general no activa el vago. La reacción pronta activa el simpático. El vago tiene una activación un poco distinta. ¿Vale? O en el balonmano, Julian, en el momento de, ¿no?, de hacer el, no sé cómo se dice este movimiento, pero este gesto para, bueno, cuando hay una falta, ¿no?, un penalti, tú tienes que hacerlo. Bueno, ¿quién tiene mejor control? En el momento de tensión tiene una mejor respuesta. Entonces, fijaros lo que hay ahí abajo, que os estaba comentando. La RMSSD, si vemos ahí abajo, la RMSSD está entre 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ¿verdad? Está ahí abajo. ¿Se ve esto? ¿Sí o no? Julian, ¿se ve bien la gráfica? Es decir, cuanto más alto, cuanto más a la derecha, más alta la RMSSD. ¿Vale? Es decir, cuanto más a la derecha, más alto el tono vagal. Más a la derecha, más alto el tono vagal. Ok. Ahora vamos al otro lado. El otro lado nos habla del switch cost, es decir, el coste de cambio. El coste de cambio. Es decir, cuánto me cuesta cambiar de vogal a consonante, de consonante a
a un número par, y de un número par a un número impar, y luego una vocal, y todo esto. Todo este circuito que os comenté antes. Entonces, ahí tenemos el coste del cambio. Entonces, cuanto más alto, mayor el coste. ¿Sí o no? Cuanto más alto, mayor el coste. La columna de la izquierda, cuanto más alto puntúa ahí, mayor el coste. Me cuesta más responder, me cuesta más cambiar, me cuesta más identificar el cambio en el cuadrante. ¿Sí o no? Vale, entonces, cuanto más alto a la izquierda, me cuesta más. Cuanto más desplazado a la derecha, mayor el tono vagal. Entonces ahora vamos a analizar la gráfica que nos salió ahí. La mayor concentración de puntos chatos, la mayor concentración de marcaciones que hay ahí, está más cerca del 0 o más cerca del 40, 20 o más cerca del 140 o más cerca del 100. ¿Dónde está la mayor concentración? Entre 0 y 40, ¿verdad? Entre 0 y 40. Si miramos la RMSCD, ¿verdad? Vale, ahora, si miramos la mayor concentración, de puntos respecto a la columna, veo que hay una gran parte de estos puntos que están entre 200 y 400. ¿Sí o no? Entre el 200 y del 400. ¿Veo esto? ¿Sí o no? Es decir, la mayor concentración de puntos, si miro la línea, está entre 0 y 40. Si miro la columna, entre 200 y 400. ¿Sí o no? Esto en plan general. No estamos haciendo un superanálisis de verificación. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir esto, chatos? Esto es lo importante. Ahora, la conclusión de esto. Es decir, cuando miro la columna, la mayor concentración está ahí entre 200, 300, 200, 400. Y estos mismos puntos también están más o menos en el intervalo entre 0 y 40. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más bajo la RMSCD, mayor el coste. Cuanto más bajo la RMSCD, más alto el coste. Albertino, tú aquí eres el jefe. Llegas el momento que quieras. Vamos, ya sabes, eres VIP. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Es decir, cuanto más baja la RMSCD, más alto el coste. ¿Sí o no? Si cuanto más bajo la RMSCD, más alto el coste, cuanto más bajo el tono vagal, está, más le cuesta al individuo para identificar el cambio. El coste energético está medido por el tiempo de reacción y la cantidad de errores, Gui. Entonces yo diría ahí tiempo de reacción. ¿Vale? ¿Me va siguiendo? Es decir, cuanto más bajo el tono vagal, mayor el coste. Cuanto más bajo el tono vagal, más alto el tiempo de reacción. Cuanto más bajo el tono vagal, más sufre el individuo para completar la tarea. Cuanto más bajo el tono vagal, más errores va a cometer este individuo, con un tiempo de reacción mayor.
Ahora, si voy a la derecha en la línea, veo, por ejemplo, estos tres puntitos que están más a la derecha, en el extremo derecho, veo que los tres puntitos que están en el extremo derecho, que están ahí entre 120 y 140 de RMSSD, tienen un coste aproximado de 100, entre 100 y 150. ¿Ves ahí? En el extremo derecho. Los tres puntitos que están más a la derecha, Albertino, al revés, los tres puntitos que están más a la derecha son más adaptables. Sufren muchísimo menos con la presión, sufren muchísimo menos con la tarea, tienen un tiempo de reacción más pronto y menos errores. ¿Sí o no? Decirme algo. Más flexible. Perfecto, Juan. Más flexible. Cuanto más a la derecha, más adaptable. Cuanto más a la derecha, mayor la capacidad de cambio. Mayor la capacidad de cambiar el chip. Mayor la capacidad de respuesta. Menor el coste. Es decir, yo puedo cambiar de una cosa a otra sin tardar mucho. Con menos errores. Entonces, la pregunta de los autores para esta investigación específica era la siguiente. ¿Sería el tono vagal en reposo un posible predictor de éxito en una tarea, una prueba cognitiva? ¿Sería el tono vagal en reposo un posible factor predictivo de éxito en una prueba cognitiva? Esta era la pregunta del estudio. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es predictivo de una mejor respuesta? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ponle que vamos mirando ahí. ¿Es eficiente? ¿Sí o no? ¿Qué opináis vosotros? Es eficiente. Es un buen predictivo. Un buen predictor. Es un buen predictor de éxito. Entonces, fijaros, chatos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que bajo una situación de tensión el tono simpático no va a subir? Claro que va a subir, claro que va a subir, tiene que subir. Pero si el tono vagal funciona bien y puede regular el tono simpático, el desempeño, la respuesta, el resultado de la prueba es mejor. Es mejor. No, Albertino, no con los latidos, no. Esto tiene que ver con la RMSSD. Esto es variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, cuanto más variabilidad, mayor flexibilidad. Esto no es lo mismo que aumentar los latidos. Tú puedes aumentar la cantidad de latidos o bajar la cantidad de latidos, pero mantener la misma distancia. Y ahí la variabilidad no cambiará. Cambiará la frecuencia, pero no cambia la variabilidad. ¿Vale? Según este estudio, es un predictor. Según este estudio, el vago, como os dije Juan, es un complemento importante para el control simpático y un buen desempeño en una tarea. Ahora, claro, Susana, el tono vagal es algo increíble. Ahora, chatos, fijaros, situaciones que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que ya hablamos de un montón de cosas. Ahora vamos a la aplicación clínica de esto. Esto es con Polar H7, que ya hablamos de esto en el curso, ¿no? Es una de las posibles cintas que tú puedes utilizar ahí, o la H10 o la H7.
Se lo hizo sentado, así de sencillo, sentado, con cubios, que es gratuito, ¿vale? Así de sencillo, que ya hablamos de todo esto. Ok. Ahora, y con sujetos sanos. Imaginaros lo siguiente, ya hablamos de esto en otros momentos. Niños que tienen problemas de socializar, niños que tienen problemas para socializar, ¿no? Que tienen problemas de relacionamiento, niños que tienen problemas de integración en un grupo, niños que tienen, o adolescentes, ¿no? Niños que tienen problemas de, bueno, en su núcleo familiar, ¿no? Familiario. Niños que tienen hiperactividad, déficit de atención. ¿Qué tal está el tono vagal de estos peques o de estos adolescentes? ¿Qué tal está el tono vagal de estos peques, de estos adolescentes? Vamos a ampliar la mirada. Es biopsicosocial, cazadores, ¿no? Es más que el dolor, vamos, más que el dolor, más que relajar. La característica principal es el bajo tono vagal. Juan, la característica principal es el bajo tono vagal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el tono vagal es un predictivo de un mejor desempeño, de una mejor respuesta en una tarea cognitiva. Sí, ya hemos comentado en otros directos que la actitud altruista también es un predictor de una buena adaptación, de mayor flexibilidad metabólica y un mejor tono vagal. Ya hablamos de esto en otros momentos, ¿no? Vamos integrando elementos. Ya hablamos, por ejemplo, que niños que tienen déficit de atención, que tienen hiperactividad, que tienen problemas de relacionamiento en el cole, problemas de integración con sus amigos, padres, madres, lo que sea, tienen un bajo tono vagal. Ok, perfecto. Es decir, tú como terapeuta manual, como fisioterapeuta, como osteópata, como un entrenador personal, porque también trabaja con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tú puedes influir en más cosas que el dolor, chatos. Puedes influir en más cosas que el dolor. ¿Sí o no? Podemos concluir que tu tarea, que tu actuación como terapeuta manual, como terapeuta, es más que trabajar el dolor de la persona, del paciente. Es más que trabajar la molestia, es más que trabajar la limitación funcional y la limitación de creencias, chatos. Sí, ya hemos visto esto otras veces, ¿no? Un paciente catastrófico, un paciente que tiene rumiación, un paciente que tiene miedo, un paciente ansioso, es un paciente que acepta más ideas o acepta menos ideas. Está más abierto a tener nuevas perspectivas o menos abierto a tener nuevas perspectivas. Es más flexible en su estructura de comportamiento o es menos flexible. Es menos flexible. Entonces, cuando estamos hablando de mejorar el tono vagal, estoy diciendo que si yo mejoro el tono vagal, puedo proporcionar a este individuo, puedo proporcionar a esta organización interna una otra química, un otro ambiente interno, una otra regulación interoceptiva que le va a facilitar desempeñar, que le va a facilitar desarrollar tareas complejas, específicas y estresantes en su trabajo de una forma más efectiva, ¿sí o no? O en el cole, o en la universidad. ¿Podemos decir esto, sí o no? Claro, Manu, claro, la actitud. Y si podemos decir esto, somos más amplios como terapeutas, ¿sí o no? Y si somos más amplios como terapeutas y podemos influir en la química interna y podemos influir de forma
importante de forma positiva en la interocepción. Esto facilita el proceso de comprensión, esto facilita el proceso cognitivo, esto facilita la actitud de tu paciente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto facilita el proceso de tu paciente. Claro, esto facilita el proceso de tu paciente. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con estímulos que van de la periferia a los centros superiores. Empezamos a generar plasticidad periférica. Y desde la perspectiva de la plasticidad periférica empezamos a cambiar la estimulación que llega a los centros superiores. Y cuando empezamos a reforzar conexiones, redes sinápticas que están poco activas y empezamos a desenchufar redes sinápticas que están súper activas, empezamos a generar algo. ¿Qué es este algo? Cuando empezamos a cambiar la actividad neuronal de una red que está poco activa y empezamos a disminuir la actividad neuronal de otra red que está hiperactiva. ¿Cómo se llama este término? ¿Qué empezamos a hacer en este momento? Claro, Susana, es como darle, devolverle, yo diría, las capacidades que tiene. ¿Cómo se llama este término? Que hablamos otro día. Empieza con la N. Y termina con neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Claro, que empieza con la habituación, como nos dijo Juan, y de la habituación va a potenciación de larga duración e inhibición o depresión de larga duración. Y luego un cambio neuroplástico y luego neurons that fire together, wire together. Neuronas que disparan juntas, se activan juntas. Empieza a trabajar una nueva red neuronal. Entonces, tu trabajo facilita. ¿Esto sí o no? ¿Tu trabajo facilita esto, sí o no? ¿Tu trabajo en este sentido es un trabajo biopsicosocial, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, poniendo esto en hipótesis, y son hipótesis porque necesitaría comprobarlas, ¿no? Son hipótesis. Pero niños que tienen dificultad con exámenes. Personas que tienen dificultad con exámenes, ¿no? Estas personas que te dicen, pregúntame de lo que tú quieras, pero no me pides para escribirlo. Pregúntame lo que tú quieras, pero no me pida que ponga esto en palabras, porque me pongo nervioso y no soy capaz de escribirlo. O, al revés. Pregúntame lo que tú quieras para que yo pueda escribir, pero el examen oral es que es algo fatal, me pongo nervioso. Es una hipótesis plausible que si hay una buena regulación vagal, te salga mejor esto, ¿sí o no? Es una hipótesis plausible, factible, que si tienes una mejor regulación vagal, esta persona sufrirá menos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sufrirá menos. Es una hipótesis plausible, es factible, hay que probarlo, claro, hay que probarlo. Pero es factible, ¿no? Hay algunas investigaciones ya preliminares que sí, que dicen que sí, pero hay que seguir investigando. Ok, es posible. En este contexto, chatos, ¿serían vosotros facilitadores pedagógicos? En este contexto, ¿serían vosotros facilitadores pedagógicos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Serían vosotros facilitadores pedagógicos, ¿no? Que se facilite el proceso de aprendizaje y se facilite el proceso de enseñanza, ¿sí o no? Ok. Ahora, una pregunta. Si tenemos esta herramienta en las manos y sabemos regular la vía y sabemos generar estímulos para estimular la red que está hipoactiva y para inhibir la red que está hiperactiva, si sabemos hacer esto, pero no sabemos y no tenemos una comunicación eficiente,
Si utilizamos palabras que le sientan mal al paciente, ¿te vale de algo? ¿Te vale de algo? Si utilizamos un lenguaje no verbal o verbal que le proporciona un nocebo al paciente, ¿esto te vale como terapeuta? No. No te vale. No te vale. Entonces, tener claro, jerarquía, fenómeno, muy bien dicho. Entonces, tener la capacidad técnica de hacerlo, conocer todas las técnicas del mundo, todos los métodos, todas las teorías y todo esto, y no saber comunicarse, no te vale para nada. ¿Por qué? Por la jerarquía de sistemas. Por la jerarquía de sistemas. ¿Qué te dice la jerarquía de sistemas? Que lo que escuchas y lo que ves jerárquicamente es más importante. Entonces, si hay una situación de amenaza, si estoy con el cuello de alguien en la mano y uno tiene miedo que le va a manipular el cuello, y yo le digo, no te va a manipular el cuello, y me quedo aquí solo haciendo una maniobra de relajación, pero él no se relaja porque cree que voy a hacer una manipulación, ¿esto te vale? No. ¿Por qué? Porque la persona que está tumbada interpreta que esto es una amenaza. Pero es que quiero solamente relajar al paciente, sí, pero el paciente no se relaja, no, entonces quita el contacto, chato, quita el contacto. Hasta que el paciente tenga la comprensión de que esta es la mejor forma de hacer una inhibición del cuello. O utiliza otra. Porque esto influye en la red autonómica central. Y cuando influye en la red autonómica central, influye en la respuesta del sistema nervioso autónomo. Influye en el tono vagal. ¿Sí o no? Entonces yo recibo, al menos una vez a la semana recibo un mensaje como, Luis, es que mi hijo tiene problemas en el cole. Mi hijo tiene problemas de... Es que mi hijo no habla, es que no se comunica, no sé. Bueno, ok, está bien, está bien. No es frecuente que alguien lleve a su hijo a un terapeuta manual, a un fisioterapeuta, a un osteópata, a un entrenador personal, con esta queja. En general, se le lleva a un psicólogo. Y está bien que se le lleve al psicólogo, porque es un tema de psicólogos. Pero, chatos, si la vía no funciona, ¿te vale de algo? La pregunta. Perfecto, insta-enfoque. Estás a tope. Si le ofrecemos un apoyo emocional, un apoyo psicológico, pero la vía no funciona, la vía no se activa, ¿funciona sí o no? No funciona. Que es igual con los casos de síndrome del colon irritable, es igual con los casos de Crohn, es igual que los casos de colitis. Tú puedes corregir la microbiota, pero si tú no corriges la vía que conduce el estímulo, no funciona. Porque aunque el ambiente esté bien, la vía no informa. Claro, Susana, claro. Si la vía no informa, no funciona. ¿Me vais siguiendo? Este es el tema. Este es el tema. ¿Y nosotros qué trabajamos? El ambiente químico y la vía. Y la vía. Y cuando trabajamos con educación, que todos deberíamos saber hacer esto, saber hacer una buena comunicación verbal y aún más la no verbal, como el caso de Johanna, que os comenté en el curso, todos deberíamos saber hacer eso. Porque si no sabemos, podemos ser el mejor osteópata del mundo, podemos ser el mejor fisioterapeuta del mundo, el mejor entrenador personal del mundo. Pero ¿de qué le vale al paciente? Nada. 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 Y ser el mejor del mundo te vale solo a tu ego, no a tu paciente. Tu paciente quiere curación. Nada más que esto. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. ¿Por qué la variabilidad de la frecuencia cardíaca es tan importante, Luis? Porque es predictivo de respuesta, chatos. No es predictivo de respuesta biológica, también es predictivo de respuesta social, también es predictivo de respuesta
psicológica. Bueno, y la interpretación del ambiente, la salud emocional, ¿influye en el dolor del paciente, sí o no? Perfecto, Manu, perfecto. Perfecto. Les pregunto, ¿la salud cognitiva, la salud emocional, influye en la interpretación del dolor de tu paciente, sí o no? Sí, influye. Y tú eres un terapeuta biopsicosocial, ¿no? Porque eres un cazador de cebras. Si no lo eres, deberías hacerlo. Eres un cazador, ¿no? Eres biopsicosocial, ¿no? Sabes mirar los distintos puntos del sistema para saber regular la jerarquía respetando los loops, ¿sí o no? Porque si tú no entiendes nada de jerarquía y no sabes nada de loops, tampoco le vale al paciente. Entonces, fijaros lo importante que es vuestro trabajo. Lo importante que es vuestro trabajo. Porque ya estamos hablando de adolescentes, de adultos jóvenes, ya hemos hablado de niños, ya hemos hablado de ancianos. Esto es un predictor de todo esto. Y es mucho más importante cuando hay alteraciones neuroviscerales. ¿Esto me vale para un problema musculoesquelético? En principio no, porque es otro tema. Pero hay situaciones musculoesqueléticas que me valdrá esto. ¿Sí o no? ¿Hay alguna situación musculoesquelética que me podrá valer este razonamiento? ¿Sí o no? Para un 95% ya sé que no. Porque no son cebras. No son cebras. Pero para un 5% sí. Cuando se cronifican y tú le das la terapia convencional, la terapia establecida, y la terapia establecida para los caballos no le funciona. Ahí te vale esto, porque hay algo de integración neurovisceral. Hay algo de integración. Y cuando hablo neurovisceral, directamente esto me pone en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahora, chatos, vamos a la parte crítica de la cosa, porque no todos son flores, ¿no? Es un modelo de integración neurovisceral. Está perfecto, es de la psicología. Me gusta el modelo, pero como todos los modelos tienen sus fallos. Todos los modelos tienen sus fallos. Y nosotros no tenemos gurú. Somos anti-gurú, no queremos gurú. Muy bien, queremos opinión crítica. Muy bien. Falta algo en este modelo. Te falta algo en este modelo. Este es un modelo corazón-cerebro, ¿no? Corazón-cerebro. Te falta algo en este modelo. ¿Qué te falta en este modelo? ¿Qué te falta ahí? Sí, Albertino, perfecto. Me falta el tracto gastrointestinal. Perfecto, Susana, me falta el tracto gastrointestinal. Me falta esto. ¿Sí o no? Es un modelo. Todos los modelos tienen sus límites. Y estamos ahí para perfeccionar los modelos. Y ser críticos con ellos. Hay buenos, hay malos, buenos para una situación A, buenos para una situación B, mejores para la situación C. Necesitamos conocer a todos y utilizar los mejores modelos en la mejor situación. Esto es lo que hace un cazador. Ok. Me falta el sistema gastrointestinal. ¿Por qué, chatos? Fijaros. Ahora tengo 4 minutos para deciros. Fijaros. Lo que se propone ahí, este paper, es saber si la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si la respuesta cardíaca es predictiva de la respuesta cognitiva. ¿Es predictiva, sí o no? Por lo que hemos visto ahí. ¿Es predictiva, sí o no?
Perfecto. Es predictiva. Ahora, chatos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos queda? Es predictiva. Es predictiva. Ok. Pero es determinante. Es determinante. Esto es lo que va a conducir la clínica. ¿Es determinante? ¿Sí o no? La actividad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿es determinante para la parte cognitiva? No. No es determinante. Es predictiva. Es una respuesta predictiva de la función cognitiva, pero no es determinante. No es determinante. Claro. Y más que esto, Juan, fíjate, más que esto, no es determinante. ¿Qué quiero decir con no es determinante? Más que esto, fijaros, chatos. El sistema inmune cambia esta respuesta. ¿Sí o no? El sistema inmune cambia esta respuesta. ¿Sí o no? El sistema gastrointestinal altera esta respuesta. Influye en esta respuesta. ¿Sí o no? Sí. El sistema cardiopulmonar influye en esta respuesta. Sí. El sistema, una reacción alérgica, una alergia, altera este sistema. Sí. Una situación de estrés en el ambiente altera esta respuesta. Sí. Todo esto altera esta respuesta. Entonces, ¿te vale la variabilidad de la frecuencia cardíaca como predictivo de una mejor respuesta, como predictor de una mejor respuesta cognitiva? Sí, te vale como un predictor, pero no te vale como diagnóstico, chatos. El diagnóstico está en otro sitio. Claro, Juan, el mecanismo que está implicado es otro, no es el sistema cardiopulmonar que está implicado. ¿Me vas siguiendo? ¿Es un predictivo? Es un predictivo. ¿Es diagnóstico? No es diagnóstico. Es tu punto de partida, es tu punto para empezar. Hay una alteración, necesito saber dónde está el diagnóstico. Ahora, ¿qué mecanismo está implicado? Esto es que te importa. Esto es que te importa. Porque la queja será, tengo una respuesta a las pruebas así, que es mala y debería ser mejor. Y estudio un montón, pero no funciona. Estudio un montón, pero no me funciona. Tú le pruebas, te sale la alteración, un bajo tono vagal. ¿Esto te da el diagnóstico? No. Esto te da que hay un mecanismo implicado que tú tienes que descubrir dónde está. Y este mecanismo que está implicado, que está alterado, está generando una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y tú tienes que buscar cuál es el mecanismo. Este es orientativo para tú saber que esta alteración cognitiva, esta pérdida de respuesta en una prueba cognitiva puede tener que ver con esta alteración de la variabilidad. Ahora tú tienes que hacer el diagnóstico, cazador. Claro, Juan, temporalidad y jerarquía, todo lo que hablamos en el curso. Ahora tú tienes que hacer el diagnóstico, pero no con una queja de dolor, no con una queja de molestia o con una queja de que el hombro no se mueve funcionalmente, no sube. No es esto. No es esto. Esta es la indicación de que tú tienes que hacer una anamnesis y una exploración física muy eficiente para buscar el mecanismo implicado y hacer un buen diagnóstico. Claro, Susana, es abrir las puertas. ¿Por qué? Porque somos cazadores de cebras, chatos. Se me va el tiempo. ¿Vale? Muy bien, dame corazoncitos, que tengo un minutito, me gustaría ver los corazoncitos subiendo. Muy bien, el vídeo va a YouTube. Os agradezco muchísimo la paciencia y todo esto. La semana que viene creo que volvemos en el miércoles. Y para los que estamos en el curso, en el final de semana, vamos con el curso, la mentoría 3 del SNA integrativo. ¿Vale? Un abrazo, cazadores. Cuidaros todos.